Buenos días, bienvenidos. Voy a empezar a dar las instrucciones para este seminario de hoy, que es un seminario básico de Kahoot. Lo primero, como alguno de vosotros seguramente puede imaginar, la idea es que hoy hagamos una sesión de Kahoot y para ello lo mejor es utilizar Kahoot. Entonces, en el caso vuestro vais a tener que ejercer el rol de alumno y para ello vais a tener que conectaros en las distintas opciones que hay en la pantalla en la parte superior. En la parte superior tenéis, por un lado, la posibilidad, si alguno tuviera la aplicación de Kahoot en su teléfono móvil, de acceder con el PIN del juego, 3584759, o ir a la página web de kahoot.it en caso de que alguien estuviera utilizando, por ejemplo, el ordenador. O para aquellos que estéis con el teléfono móvil, utilicéis por favor el código QR que hay en pantalla a través de la cámara. Lo único que tenéis que hacer es escanearlo e introducir vuestro nombre. Varias, vamos a decir, puntualizaciones aquí. Seguramente os daréis cuenta que no tenéis que utilizar ningún usuario ni contraseña, no se os pide acceder a vuestra licencia. Lo que estáis haciendo es el acceso que haría un estudiante, lo cual lo he configurado además de manera abierta. No hay que hacer una segunda validación de ese acceso y además os he dado libertad de elegir vuestros nombres, ¿vale? Ahora hablaremos de estas opciones de configuración. Mientras se van conectando el resto de compañeros, porque son las 10 en punto, me gusta ser puntual, pero también dar un par de minutos. Para aquellos que os estéis conectando ahora, recordar que la sesión de hoy es una sesión inicial de Kahoot y para ello es importante estar conectados en Kahoot. Veo que hay 17 participantes ya en la videollamada, pero solo 8 estéis en pantalla, con lo cual os pido al resto, por favor, que en la medida de lo posible utilicéis las maneras de conectaros a esta sesión de Kahoot, que son tres. La primera a través de la aplicación, introduciendo el código 3584759. La segunda, ir a kahoot.it y utilizar dicho PIN del juego. O la tercera, la más sencilla, sería utilizar este código QR que he desplegado en pantalla con el teléfono móvil. Podéis acceder a través de la cámara a él y simplemente incluir vuestro nombre. Con las tres opciones sencillas, no se pide usuario ni contraseña, no se pide que tengáis licencia si alguno no la tuviera todavía. Son las opciones que tendrán los estudiantes, vuestros alumnos, cuando entren en una sesión de Kahoot, ¿vale? Bien, repetiré esto en un par de minutos, pero para aquellos que ya habéis sido puntuales, voy a empezar a explicaros lo que sería fundamental cuando ejerzáis el rol, como es el mío de ahora, de albergar una experiencia de Kahoot para vuestros estudiantes. Lo primero, a mano derecha, en la parte inferior de la pantalla, tenéis una rueda que es la rueda de configuración. Y en esta rueda de configuración, como el nombre dice, existen distintas opciones de configuración para el Kahoot que vamos a jugar. Las más relevantes, las más importantes que me gusta siempre mencionar en esta sesión inicial son mostrar preguntas y respuestas, porque considero muy importante que podáis tener en vuestros dispositivos móviles, en vuestras tablets, en vuestro ordenador, las mismas preguntas que se ven en la pantalla principal, la que estoy yo en este caso utilizando. Identificador de jugador. En caso de que quisierais añadir una identificación del jugador más allá del nombre que tenéis en pantalla, podéis habilitarla aquí. Dependiendo de la configuración que se haga en vuestra universidad, habrá una identificación de jugador que tal vez conlleve incluir un correo electrónico o tal vez el número de estudiante de la universidad o el username. Eso dependerá de la configuración de los administradores de vuestra universidad. Si la quisierais activar, la activaríais aquí. Personajes. He dejado los personajes, me parece que dan un toque un poco más, vamos a decir así, lúdico o de humor a la sesión, pero los podríamos deshabilitar y aparecerían solo los nombres en pantalla. Los personajes además los podéis editar ahora con distintos accesorios y también durante la sesión vais a poder reaccionar a las diferentes diapositivas con distintas reacciones, ¿vale? Lo vais a tener también en el teléfono móvil, lo vais a ver. Idioma de transiciones, idioma de navegación del Kahoot, el español, pero podríamos seleccionar otros idiomas disponibles aquí. Y lo que son importantes también son estas dos opciones, la de generador de nombres y el acceso de dos pasos. Cualquiera de las opciones que veáis, vais a ver que tiene aquí un símbolo de interrogación por el cual vais a poder un poco más entenderla. En cualquier caso, estas dos de aquí, la primera, la de generador de nombres, conllevaría que Kahoot os otorgaría un nombre por defecto en lugar del nombre que estéis seleccionando vosotros ahora mismo al entrar en la sesión.
Si la dejáramos activa, por ejemplo, Juan no hubiera podido seleccionar su nombre y hubiera aparecido algún nombre que Kahoot hubiera facilitado. Sobre todo lo utilizamos para aquellas sesiones en las que queremos evitar que determinados quizá nombres no apropiados aparecieran en pantalla. Y la segunda, el acceso en dos pasos. En este caso, la opción de seguridad lo que conllevaría es que el alumno tuviera que confirmar a través de un segundo paso su acceso. Y esto sería sobre todo para prevenir que determinadas personas ajenas a nuestra clase pudieran entrar en el Kahoot. Bien, vamos a ver que por un lado tenemos aquí la opción de conectaros en la parte de arriba para aquellos que acabáis de aterrizar a la llamada y vamos a empezar ya la sesión en cuestión de 30 segundos. Tenemos la opción de hacerlo a través de la aplicación, a través de la página kahoot.it e introducir el pin del juego o a través del código QR que despliego por última vez en pantalla. Lo vamos a dejar 10-15 segundos más y arrancamos la sesión de hoy. Veo que estáis utilizando el chat. Os voy a pedir de entrada disculpas si por algún momento no pudiera estar atento del mismo, porque es una sesión muy intensa, pero vamos a tener al final un espacio para preguntas y vamos a utilizar también Kahoot para ello. También algo importante, si alguno tuviera que salir a mitad de la sesión por algún motivo, porque no pudiera continuar la misma, que no se preocupe. Esta sesión se graba y se va a mandar por correo electrónico, ¿vale? Por lo cual no os preocupéis si alguno sucediera que tiene que salir antes. Bien, perfecto. Pues vamos a dar inicio. Cierro el código QR y empezamos con los que estamos. Son 23 participantes en la videollamada y 17 os habéis conectado al Kahoot, 18. Muy bien, pues bienvenidos y muchas gracias por vuestro tiempo esta mañana. Bien, la sesión tiene como nombre Lleva tus clases a otro nivel con Kahoot. Como os decía, es una sesión inicial. Es un seminario en el cual pretendemos cubrir un poco lo que serían las funcionalidades principales de Kahoot. Y sobre todo para aquellos que no tenéis apenas experiencia o lo habéis utilizado poco o queréis revisar los conceptos que ya tenéis asimilados. Mi nombre es Fernando, trabajo como Customer Success Manager de Kahoot dentro de lo que sería la vertical de educación. Y bueno, soy originalmente de Castilla-La Mancha, pero resido actualmente en Copenhague. Kahoot es una empresa noruega. Tenemos oficinas en distintos lugares del mundo, entre otros Dinamarca y obviamente la que serían las oficinas centrales en Noruega y también, decir, una oficina en Barcelona. Bien, en cuanto a la agenda de hoy, los temas que cubriremos serán los cuatro que hay en pantalla, una introducción a Kahoot y en esta introducción a Kahoot veremos lo que serían todas las principales opciones, lo veremos a través de diapositivas que brindan las licencias de pago de Kahoot. Iremos a lo que sería una pequeña mención de en qué momentos podemos utilizar Kahoot dentro del aprendizaje y iríamos luego a la demo, que creo que es la parte que quizá va a tener más valor, mayor importancia, mayor relevancia de la sesión de hoy. Y acabaremos con un pequeño espacio para preguntas y decidiremos quién ha ganado el Kahoot de hoy. Como veréis, tenéis la opción de ir respondiendo durante la sesión. La idea es que esta sesión sea una sesión dinámica, participativa. Y como digo, al final de lo que sería la explicación, dejaré un poco de espacio para preguntas a través de una de las opciones que tenemos en Kahoot. Bien, vamos a darle a lo que sería el inicio de este seminario. Lo primero, ¿qué es Kahoot? Bueno, Kahoot es una plataforma de aprendizaje basada en gamificación. Probablemente algunos de vosotros ya habéis experimentado Kahoot desde el punto de vista de hoy, de alumno, y habéis podido interactuar con lo que sería la parte que más se conoce de Kahoot, que es siempre la parte de trivia, la parte de preguntas, respuestas, pero Kahoot es mucho más que ello. Kahoot es una herramienta que al final viene a ayudar en los procesos de aprendizaje a través de la gamificación. En Kahoot podemos crear no solo lo que serían cuestionarios, preguntas, respuestas, podemos asignar tareas también, podemos entregar presentaciones, crear presentaciones en las clases. De hecho, lo que estáis viendo ahora mismo es una presentación que he creado dentro de Kahoot y estoy a través de Kahoot entregando, facilitando esta presentación en la que vamos a tener preguntas, respuestas entre medias para dinamizarla un poco y gamificarla. Pero como veréis, Kahoot es una solución mucho más completa de lo que inicialmente podemos pensar. Y algo que sí que tenemos demostrado son distintos estudios en los que se mencionan los beneficios del uso de Kahoot en las aulas. Existen diferentes beneficios, tendréis acceso a ellos en los links que están en la parte inferior de la presentación, pero lo principal será, por un lado, que Kahoot tiene un efecto positivo en el rendimiento del aprendizaje, la dinámica del aula, ayuda a reducir la ansiedad, ayuda sobre todo a asentar esos conocimientos que vemos en el día a día.
a combatir esa curva del aprendizaje, por el cual el 90% de los contenidos que estudiamos o que vemos durante una ocasión olvidamos a final de mes. Bien, pues esta curva de aprendizaje a través de Kahoot la conseguimos también revertir a través de la repetición y de la gamificación. Y lo que logramos también en muchas ocasiones es aumentar el compromiso, la participación, la actitud también de los estudiantes, y todo ello al final conduce a una reducción de la ansiedad estudiantil y a la mejora de notas, ¿vale? Que es también importante. Y vamos a empezar con tipos de preguntas, que es lo que comentaba al inicio, que seguramente muchos de vosotros estéis familiarizados con Kahoot, ¿no? En Kahoot tenemos dos tipos de preguntas y las primeras serían las de recogida de opiniones. Con las preguntas de recogida de opiniones no pretendemos fomentar una gamificación, no vamos a dar puntos por manifestar la opinión o por recoger la opinión de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos. Lo que vamos a ver es entender el aula, entender qué necesidades tienen, qué preferencias tienen, cómo se encuentran, qué estado de ánimo, etcétera, etcétera. Y para ello tenéis a vuestra disposición 7 tipos de preguntas de distinta modalidad. Algunas son un poco más visuales, con una imagen, otras son preguntas más sencillas, a modo de una encuesta o una escala de valoración, etcétera, etcétera. Creo que lo mejor es que todas estas preguntas las experimentemos en la sesión de hoy y por ello os he pedido al inicio y os doy las gracias por ello que os conectaréis con vuestro teléfono móvil. Con lo cual, vamos a empezar con la primera de las preguntas, que sería la encuesta. Obviamente es una pregunta sencilla. ¿Cada cuánto usáis Kahoot? Bien, vamos a ver cada cuánto usáis Kahoot. Tenemos la opción nunca lo he usado, al menos una vez al mes, lo uso a diario, al menos una vez a la semana, muy pocas veces o solo lo he usado como participante. Veréis que a mano izquierda hay un tiempo, un temporizador. Aquí quizá me he excedido, he puesto 60 segundos. Lo voy a pasar cuando lleguemos al segundo número 20. Hasta que todos los alumnos no contestaran, Kahoot no avanzaría a la siguiente pregunta, al menos que el tiempo pase, o que yo le dé a la opción omitir, que es lo que voy a hacer. Bien. Tenemos aquí que al 9 de vosotros, que representa el 56% de las personas que habéis respondido, lo utilizáis muy pocas veces. 3 de vosotros solo lo habéis usado como participantes. Y luego tenemos a alguien que es muy activo, que lo utiliza al menos una vez al mes. Y luego 3 personas que nunca lo han usado. Bueno, me alegra tener una variedad de respuestas y sobre todo ver que muchos de vosotros sois bastante nuevos en Kahoot, porque espero que os podéis sacar mucho beneficio de la sesión de hoy. Vamos a ir a la siguiente de las preguntas y es ¿en qué provincia resides? No es tanto en qué provincia se encuentra vuestra universidad, sino en qué provincia residís. Y en esta nube de palabras vamos a ver que tiene una dinámica diferente. Las palabras se van a proyectar en la pantalla. A mayor número de respuestas, mayor será el tamaño de la palabra. Por ello os pido que si alguno, por ejemplo, fuera de Alicante, utilizara quizá Alicante en vez de Alacant para poder agrupar todas en castellano. En cualquier caso, las respuestas se verían reflejadas si están en diferentes idiomas, como puede ser en euskera, catalán o gallego, pero obviamente podemos agruparlas todas si utilizamos siempre la misma nomenclatura. Bien, tenemos distintas opciones, tenemos Illes Balears o Baleares, Tarragona, Valencia, Cantabria, Madrid o Murcia. Vemos que está bastante compensado, no hay realmente un número de respuestas, por así decirlo, muy elevado en una de las opciones, porque en ese caso la opción aparecería mucho mayor, pero de aquí puedo entender probablemente que lo que más tenemos son asistentes de Valencia, probablemente, de Madrid, de Cantabria y de Murcia, aunque si sumáramos Baleares con Illes Balears, tal vez incluso sería la opción mayoritaria. Bien, vamos a ir al Coloca el Pin y vamos a preguntaros de qué tema queréis que creemos nuestro Kahoot hoy. Voy a facilitar 4 temas: leones, comida holandesa, Valencia o economía portuguesa. Son temas muy variados y lo que pretendo demostrar simplemente es que con Kahoot podemos crear temáticas muy diferentes. Tenéis que posicionar el pin en lo que sería la opción que más preferís. Nos quedan unos pocos segundos y en base a eso crearé el Kahoot. Bien. Tenemos distintas opciones en pantalla y vemos que tenemos 2 pines en la opción de cocina holandesa, 4 en el de economía portuguesa, 4 en el de Valencia y 3 en el de León. Vale, pues hoy lo haremos probablemente de economía portuguesa. Bien, perfecto.
por cambiarlo, porque el de Valencia lo hemos hecho ya en anteriores ocasiones, con lo cual vamos a hacer algo diferente. Bien, algo que podemos hacer a través de Kahoot, más allá de preguntar obviamente la opinión de los estudiantes, de los alumnos, es también revisar el progreso del aprendizaje y para ellos tenemos diferentes tipos de preguntas avanzadas. Tenemos preguntas interactivas que van desde la pregunta más sencilla, que es el cuestionario tipo, que en el que podemos poner de 2 a 6 opciones. Tenemos el verdadero o falso, tenemos la respuesta corta, parecida a la nube de palabras que hemos utilizado, pero aquí sí que damos puntos. Tenemos el control deslizante, que viene a ser como la opción de seleccionar un número dentro de una franja, de un rango de números. Una respuesta con pin, que es similar a la que acabéis de utilizar, pero en este caso sí que tendría puntos. Puzzle, que serviría para ordenar las opciones, y el quiz y el audio. Vamos a ir con ello a la que sería la primera de las opciones de pregunta, que sería la respuesta con pin. Bien. ¿De dónde es Kahoot? Y agradezco mucho al compañero, a la compañera Verónica, que ha contestado al chat, disculparme, porque no he podido revisarlo hasta ahora. Efectivamente, al inicio de la sesión os he dado un tiempo para que pudierais conectaros en Kahoot. Tal y como comenta Verónica, si alguno se incorporaba un poquito más tarde, abajo tenéis un pin del juego y podéis utilizar el Kahoot.it. Y gracias Verónica por echarme una mano. Bien, vamos a ver si alguno se acuerda de dónde es Kahoot. Lo he comentado al inicio de la sesión, a ver si habéis estado atentos. Bien, vamos a ver. Efectivamente, Kahoot es una empresa noruega. 8 de vosotros habéis aceptado, habéis seleccionado correctamente dentro del mapa. Alguien ha seleccionado Suecia y probablemente es porque ha salido del dedo. Vamos a pensar que esa respuesta era correcta también. En cualquier caso, los 8 que habéis acertado en la respuesta de aquí vais a tener puntos. Y el sistema de recompensa de puntos de Kahoot va en una asignación de puntos que va de 0 a 1000. Luego veremos una excepción al respecto y dependerá de la velocidad de respuesta obtener más o menos puntos. Bien. Vamos a ir al marcador y vamos a ver quién está liderando. Tenemos JJ mayúscula y JJ minúscula. Bien, tenemos a Armand, Dani e Ignacio. Los 5 que están en pantalla y alguno más habéis respondido correctamente, solo que JJ en mayúsculas ha sido el más rápido, 857 puntos. Vamos a la siguiente de las preguntas, que es un puzzle. Y os pregunto aquí, ordenar por orden cronológico los siguientes presidentes del gobierno. Deberíamos poner en la primera opción el que es más antiguo y la última opción sería el más reciente. Tenemos a Aznar, Adolfo Suárez, Felipe González o José Luis Rodríguez. Bien, he puesto 90 segundos porque es una pregunta, este puzzle, que suele llevar un poquito más de tiempo. En cualquier caso, seguramente pasemos a la siguiente pregunta cuando estemos al segundo tren, ¿vale? El pin del juego lo tenéis en la parte inferior de la pantalla, ¿vale? No puedo verlo ahora porque al estar compartiendo pantalla no me es posible porque lo tengo tapado. Pero me agradezco mucho a Juanjo que ha contestado. Bien, eh, vamos a ordenar por orden cronológico los siguientes presidentes del gobierno. Y vamos a dar unos segundos más, pues a lo mejor en el caso de Belén, que veo que ha tenido una dificultad, se puede añadir, ¿vale? Bien, este tipo de preguntas me gustan mucho, sobre todo para acontecimientos históricos, pero lo podemos utilizar para muchas más opciones. Por ejemplo, ordena de mayor a menor las siguientes ciudades, como los idiomas más hablados, etcétera, etcétera. Bien, vamos a darle a omitir ya, que nos quedan 15 segundos. Y las opciones correctas son las que hay en pantalla: Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Bien, vamos a ir a la siguiente y veremos aquí el marcador, donde vemos ahora que JJ minúscula ha subido posiciones, ha sido más rápido. Tenemos luego a Armand, a Dani, a JJ mayúscula y a Jara. Bien, vamos a la siguiente de las preguntas, que es el control deslizante. Y de las 500 principales universidades a nivel mundial, ¿cuánto es el porcentaje de las que usan Kahoot? Y es un porcentaje obviamente que va del 0 al 100. Y como pequeña pista, es un porcentaje alto, ¿vale? Respondiendo a José María, no puedes interactuar con la pantalla del PC. Efectivamente, tienes que estar conectado dentro de la sesión a través del pin del juego. En kahoot.it, el pin del juego que está en el chat, o a través de la aplicación. Si tuvieras la misma instalada en el móvil. Y si no, la sesión va a quedar grabada. Vas a poder ver al inicio cómo he explicado las formas de conectarse a Kahoot. Vale, tenemos aquí las opciones en pantalla. Y 97% es la opción
correcta. Y esta pregunta la he editado de tal manera que doy la posibilidad a aquellos que se han quedado un poco cerca de la respuesta correcta de tener algunos puntos, ¿vale? Bien, vemos que aquellos que están desde el 87 van a sumar puntos, solo que aquel que ha respondido 95 sumará más puntos que el que ha respondido 87. Esta pregunta también la puedo editar para simplemente dar por válida una opción exacta, ¿vale? O puedo ser más generoso o más conservador o restrictivo. Bien. Vemos que Armand pasa a la primera posición, Juan, Jara, Dani y JJ minúscula. Felicidades y vamos a ir a lo que sería la siguiente pregunta, que es una de verdadero o falso, que es la más utilizada de la que tenemos en disposición en Kahoot, a disposición en Kahoot, probablemente por la sencillez de la creación de la misma, ¿no? La batalla de Lepanto data del siglo XVI. ¿Es esto verdadero o falso? Bien, vamos a ver, la batalla de Lepanto data del siglo XVI. ¿Es verdadero o falso? La respuesta es verdadera. No me preguntéis el año exacto porque lo he olvidado, pero sí, la respuesta es verdadera. Y vamos a ver si hay cambios en la clasificación. Bien, tenemos a Juan, que pasa a la primera posición, seguido de Jara. JJ minúscula y JJ mayúscula vuelven a lo que sería la competición. Y luego tenemos a Ignacio. Bien, recordabais al inicio que mencionaba que Kahoot puede ser utilizado durante el aprendizaje de distintas maneras. Puede ser utilizado para revisar, repasar contenido que ya hemos visto en el aula. Puede ser utilizado para presentar contenido nuevo. E incluso imaginaros que creo una sesión en la cual creo unas diapositivas con un contenido que explico en el aula y empiezo a preguntar sobre él. Bien, estoy presentando contenido nuevo. Incluso lo puedo utilizar para lo que sería experiencias de aula invertida. Es decir, le pido a mis estudiantes que estudien en su casa un tema y cuando lleguen a clase les pregunto en directo, o tal vez incluso puedo utilizarlo para mandar deberes, tareas, es decir, asigno un Kahoot que veremos cómo se hace y los estudiantes lo completan fuera de la clase. Y luego puedo ver el progreso, las respuestas que han tenido correctas, las que han tenido falladas, etcétera. Incluso puedo hacer un día de simplemente un poco más lúdico, en el que quiero un poco, bueno, pues aumentar el estado de ánimo de la clase y quiero hacer un rompehielos, como se dice en español, lo que no suena muy bien, pero bueno, básicamente hacer una actividad un poco más lúdica, más desenfadada. En cualquier caso, la manera de utilizar Kahoot la vais a saber vosotros mejor que nadie. No existe una manera correcta o incorrecta. Lo que pretendemos en este seminario es que veáis las posibilidades que ofrece Kahoot. Obviamente es un seminario de una hora, habrá seminarios más avanzados, pero de verdad, no existe una forma correcta de usar Kahoot, existe una forma de usar Kahoot para cada uno de vosotros. Y al final lo que pretendemos es que podáis tener un impacto con Kahoot en la forma en la que impartís vuestras aulas, vuestras clases y que esto tenga obviamente beneficios en el desarrollo y el aprendizaje de vuestros estudiantes. Bien, las licencias para las cuales tenéis acceso os brindan la posibilidad de ese ecosistema de Kahoot, por lo cual podemos crear Kahoots, podemos lanzar los Kahoots en vivo, podemos asignar los Kahoots o podemos al final obviamente analizar cómo ha ido el Kahoot y cómo han respondido nuestros estudiantes. ¿Para qué? Porque en base a las debilidades que percibamos, en aquellos temas que nuestros estudiantes están flaqueando más, podemos crear nuevos Kahoots. Por eso me gusta llamarlo ecosistema. En cuanto al tema de formas de utilizar Kahoot, resumidas son dos. La experiencia en directo, que es la que estamos teniendo ahora. Exponemos un Kahoot y vosotros respondéis con vuestros teléfonos móviles, aplicaciones, etcétera, etcétera. O asignamos ese Kahoot para un momento a posteriori el alumno lo realice. Y luego iremos al menú de estadísticas, de reportes y analizaremos los resultados. Todo esto, que suena, por así decirlo, muy bien, lo vamos a ver en la demo, porque si no va a ser complicado entenderlo. Y obviamente en Kahoot hemos incorporado nuevas opciones de inteligencia artificial. A través de la inteligencia artificial vamos a poder crear Kahoots en base a temas, en base a URLs, a enlaces de Wikipedia, a vídeos de YouTube o a PDFs. Todo ello nos permitirá crear Kahoots de manera mucho más rápida, ahorrar tiempo e incluso elegir cuáles son los recursos que queremos nosotros utilizar para que Kahoot cree esos contenidos. Me refiero sobre todo a la parte del PDF. Un PDF que cargaremos, hoy será el tema de economía portuguesa, pero podría haber sido cualquier otro. Bien, a la hora de crear los Kahoots,
cuando hablamos de crear un Kahoot, hablamos de crear más allá de un trivia, de un quiz, de un preguntas y respuestas, crear también contenido y ese contenido lo podemos crear dentro de las opciones que Kahoot brinda, que son opciones de creación de diapositivas. Podemos también importar diapositivas que tengamos, tipo PDFs, presentaciones en PowerPoint que tengamos en nuestro ordenador. Y podemos también sincronizar diapositivas. Y hoy veremos la sincronización de diapositivas, que tiene una ventaja frente a la importación. Cuando sincronizamos una presentación con Kahoot, cualquier cambio que hagamos en la presentación original se verá reflejado, si así lo deseamos, en el Kahoot. No tendremos que estar cargando de nuevo una nueva presentación. Todo esto, vuelvo a decir que suena complejo, lo vamos a ver en la presentación, que creo que va a ser en la demo, disculpadme, que va a ser mucho más sencillo. Bien, vamos a ir a la siguiente de las preguntas y aquí serían los elementos multimedia, la siguiente de las diapositivas, perdonadme. Tenemos opciones múltiples de incorporar elementos multimedias en estas preguntas o en estas diapositivas de contenido. Podemos utilizar una galería de imágenes que además aparecen por defecto ya cuando incluimos el enunciado de la pregunta, con lo cual Kahoot busca imágenes que puedan estar relacionadas. Podemos también cargarlas desde nuestro ordenador, podemos cargar vídeos de YouTube, vídeos de Vimeo, podemos incluso incorporar archivos de audio, podemos generar archivos de audio con inteligencia artificial, incorporar GIFs, que me gustan bastante también, etcétera, etcétera. Y podemos también crear cursos. Hoy no vamos a hablar de cursos. Si alguno tuviera interés de acudir a la sesión que tenemos la semana que viene hablaremos de cursos y presentaciones. Profundizaremos más en la parte de creación de presentaciones y hablaremos también de qué son los cursos en Kahoot. Esa sesión será el miércoles de la semana que viene y si alguien no tuviera acceso a ese enlace, al final de la sesión, cuando acabemos, lo mandaré por el chat. En cualquier caso, los cursos vienen a ser estructuras de aprendizaje más complejas en los que incluimos no solo Kahoots, que pueden llevar obviamente contenidos a nivel de diapositivas, sino que podemos añadir historias, que vienen a ser piezas de contenido que creamos dentro de Kahoot, podemos añadir documentos, que podemos dar la opción de que sean descargables o no, vídeos, etcétera, etcétera. Y esto también está a disposición en vuestras licencias. Y en cuanto al tema de tipos de juegos, modalidades, etcétera, etcétera. Bien. Ahora cuando vayamos a la demo mencionaré que la modalidad de ahora no es la única, es la más popular, pero no es la única. Para algunos de vosotros tal vez esta modalidad sea un poco más, un poco demasiado infantil, vamos a decirlo así. Tenemos una modalidad mucho más seria, que es la modalidad de clases, que por cierto es la modalidad que utilizaremos el miércoles de la semana que viene. Este es el modo clásico, pero además hay modos de equipos, por lo cual podemos crear equipos dentro del aula, podemos editar esos equipos, podemos hacer que compitan entre ellos y podemos incluso utilizar otras muchísimas modalidades de juego que conllevan también la interacción con el resto de compañeros. Y el modo clases, que es el modo que mencionaba, nos permite hacer una presentación dentro del entorno de Kahoot mucho más formal, con menos animaciones, sin esa tabla que estamos mostrando después de cada pregunta con los resultados, la podemos minimizar, con menos música, con menos distracciones. Bien, es una opción que está disponible, la tenéis disponible en vuestras licencias, os explicaré dónde y os animo a que la probéis también. Y como decía antes, cuando lanzamos un Kahoot, lo estamos haciendo en vivo como hoy, pero en ocasiones lo que queremos es asignar ese Kahoot para que los alumnos lo complementen al final del día o fuera de las clases o incluso dentro de la clase, pero de manera individual. Para ello tenemos la opción de asignar Kahoots, que vamos a ver hoy cómo funcionan y además podemos también configurar esa asignación, podemos quitar, por ejemplo, el tema de premiar por la velocidad de respuesta, podemos también poner una fecha límite para completar esa asignación de Kahoot, etcétera, etcétera. Y como decía, creamos Kahoots, lanzamos los Kahoots y los asignamos para al final evaluar el aprendizaje y ver cómo nuestros alumnos han respondido y ver qué necesidades de formación tienen y en dónde tenemos que hacer especial hincapié. Todo ello lo podemos ver en la opción de reportes, en la opción de informes que está disponible dentro de la plataforma y que veremos también hoy. Bien, hemos prometido muchísimas opciones, hemos hablado muchísimo de todo lo que se puede hacer en la plataforma y para ello creo que lo importante es que vayamos a Kahoot, vamos a ir a lo que sería el menú de Kahoot y recordar, esta sesión está grabada, si fuera rápido os pido disculpas porque es mucho contenido, os animo a que si quedaran dudas la volvierais a ver o os apuntaréis a otra sesión futura.
Vamos a empezar con lo básico, que sería saber dónde estoy trabajando. Para ello tenemos este menú desplegable, donde tenemos por un lado el espacio de trabajo privado y el espacio de trabajo de equipo. El espacio de trabajo privado está vinculado a mi cuenta de correo electrónico. Si el día de mañana mi universidad, mi escuela, mi instituto decide no renovar las licencias de pago de Kahoot, siempre tendré acceso a este espacio de trabajo privado. Bien, el contenido que creo ahí, obviamente es un contenido que me pertenece a mí, que nadie más tiene acceso, etcétera, etcétera. En la medida en que sigáis teniendo acceso al espacio de trabajo de equipos, que es la licencia de pago, vais a seguir teniendo acceso a todas las funcionalidades de pago en vuestro espacio de trabajo privado. En cualquier caso, ¿qué beneficio lleva utilizar el espacio de trabajo de equipos? Bueno, el principal beneficio sería el uso de la biblioteca. Hablaremos ahora de la biblioteca, pero vamos a empezar antes que nada por las opciones que existen a mano izquierda de la pantalla con una pequeña descripción. La primera de todas, a mano izquierda, en la parte inferior, tenéis la opción de ayuda. Hoy no vamos a ver, por ejemplo, grupos. No voy a explicar grupos, no es un contenido básico. Si alguien quisiera saber qué son los grupos en Kahoot, le damos a opción grupos, buscamos en el buscador y vamos a los artículos. Podemos leer, podemos investigar, etcétera, etcétera. Digamos que tengo un problema de facturación con mi cuenta que tenía de Kahoot en su momento, o tengo una duda, un problema técnico, ¿cómo puedo hacer? Para ello tenemos la opción al centro de ayuda y soporte. En el momento que clico a ir al centro de ayuda y soporte, puedo configurar en idioma español el mismo y tengo aquí distintos buscadores, obviamente, donde puedo encontrar respuestas, pero en la parte inferior de la pantalla tenemos la opción Contacta con nosotros, donde podemos abrir un formulario que podemos contestar, cumplimentar en castellano y obtendremos respuesta a nuestra pregunta en un plazo aproximado entre 48 y 72 horas. Tenemos además también la opción de comunidad, si queremos compartir mejores prácticas con otros profesores o simplemente queremos saber qué temas de discusión hay a día de hoy. Esta opción de comunidad está en diferentes idiomas también. Hay profesores que han escrito en español, otros en francés, otros en inglés. No tengáis problema en escribir en el idioma en que os sentáis más cómodo. Bien, volvemos aquí. Tenemos la opción de ir al centro de ayuda y soporte, como he dicho, y la de sugerir una función. Si detectáis algo en Kahoot que pensáis que podría ser cambiado, que podría ser diferente, etcétera, etcétera, hoy adelante podéis proponerlo. Bien, seguimos para arriba. Tenemos la opción que de nuevo vendría a ser una pequeña descripción de algunas de las últimas funcionalidades que han salido en Kahoot. Las podemos ver aquí. Tenemos la opción también de Access Pass, Marketplace y Descubre. Y lo menciono todo, lo pongo todo en el mismo saco, por así decirlo, porque son opciones parecidas. Tanto en Descubre como en Marketplace como en Access Pass, lo que tenemos es contenido ya disponible. Lo quiero explicar de manera sencilla y quiero sobre todo daros el consejo principal. Access Pass vendría a ser una especie como de suscripción mensual por la cual tenemos una tarifa plana por la que accedemos a contenido de pago. Bien, vendría a ser el Netflix de contenido, ¿no? Cada mes pagamos por esa suscripción y tenemos contenido de mucha calidad. Luego tenemos el Marketplace, por lo cual si queremos compramos un contenido en concreto, en particular, ¿vale? No es una suscripción. Luego tenemos la opción de Descubre, donde aquí sí que tenemos acceso a todo, tanto al contenido del Marketplace como de Access Pass, como a contenido gratuito de usuarios de Kahoot. Vamos a ir y vamos a poner un ejemplo. Hoy vamos a hablar de economía portuguesa y no de Valencia al final, pero vamos a buscar un contenido sobre Valencia. Si clico en Valencia, aquí me salen diferentes opciones de Kahoots que ya se han creado sobre Valencia. Bien, si le diéramos a filtros, aquí podríamos elegir en filtrar por contenido gratuito. Es decir, quiero utilizar un Kahoot gratuito sobre el tema Valencia. Y además incluso podría elegir idiomas, ¿no? Podría decir, oye, quiero que esté en español. O tampoco tendría problema que estuviera, por ejemplo, en catalán. Bien, aquí me sale contenido. Bien, vamos a lo que sería, por ejemplo, este de aquí, Valencia Tour. En el momento que entro en este contenido, podría presentarlo en vivo, en mi aula, podría incluso duplicarlo. Y en el momento que duplico ese contenido va a la biblioteca. Este contenido ya me pertenece. He duplicado un contenido gratuito existente que puedo utilizar. Bien, habéis visto que ya he cogido un contenido. Obviamente aquí lo que aconsejaría sería que editáramos el contenido, lo revisásemos y ya luego lo lanzáramos si quisiéramos o no en vivo. Bien. Y todo esto nos ha saltado a la opción que decía que es la opción más ventajosa dentro del contrato de equipo, que es la biblioteca.
¿Qué es la biblioteca? La biblioteca es el área de colaboración, el espacio de colaboración con el resto de profesores, de docentes con los que trabajo. Aquí tenemos dos apartados, el apartado tu carpeta y el apartado carpeta de la organización. En tu carpeta tenemos acceso a aquellos Kahoots que hemos creado, que nos pertenecen y que no queremos compartir. Los tenemos dentro de la organización, obviamente, pero luego tenemos la carpeta de la organización. Y aquí es donde todo el resto de compañeros guardan esos Kahoots y los ponen a disposición del resto. Bien, en carpeta de la organización tenemos, obviamente, como digo, Kahoots que he creado yo, por ejemplo, o que ha creado, por ejemplo, mi compañero James, mi compañera Milu, etcétera, etcétera. Bien, si he creado yo el Kahoot, tendré una serie de privilegios sobre ese contenido frente a si no lo he creado. Bien, por ejemplo, este Kahoot de Andalucía lo he creado yo. Si voy a este Kahoot de Andalucía y voy a los 3 puntos, tengo opción de editarlo. Lo puedo editar porque yo he sido el creador. Bien. Tengo la opción también de bloquearlo o de desbloquearlo. ¿Qué significa bloquear un Kahoot? Bloquear un Kahoot, como es este de aquí, que veis que ya está bloqueado, significa que lo pongo a disposición para el resto de compañeros del contrato, para que lo puedan asignar, para que lo puedan jugar, pero no para que lo puedan editar. Este Kahoot está bloqueado y solo el creador va a poder editarlo. Otro compañero que quisiera utilizar este Kahoot y hacer cambios va a poder hacer lo mismo que hemos hecho con el Kahoot de Valencia, y es ir a la opción de duplicar. En el momento que duplica ese Kahoot, se crea un Kahoot duplicado, sería duplicado de Andalucía, que va a poder editar y va a poder hacer a su gusto. Pero el Kahoot original se mantiene tal y como está porque yo como creador lo tengo bloqueado. Bien. Además, también voy a poder, obviamente, como creador, eliminarlo si quisiera o moverlo. ¿Qué significa moverlo? Pues que en un momento determinado digo, vale, este Kahoot de Andalucía que he compartido con mis compañeros, no estoy contento con él o no quiero que esté más a disposición del resto, lo muevo. En el momento que lo muevo, elijo si lo muevo a mi carpeta, a otra carpeta de la organización, recordar el espacio de colaboración, o incluso a mi cuenta privada de Kahoot, porque es un Kahoot que he creado yo y lo quiero mover a mi cuenta privada. Bien. Estas serían las opciones principales. Vuelvo a lo que serían los Kahoots que tenemos aquí y vamos a ir a más opciones. En los 3 puntos tenemos también la opción de visibilidad. La opción de visibilidad me permite elegir entre que el Kahoot que yo he creado lo pueda dejar a visibilidad de la organización o no listado. ¿Qué significa no listado? En el momento que el Kahoot lo pongo como no listado, lo que hago es que solo aquella persona a la que yo le facilite este enlace y se lo facilite, por ejemplo, por correo electrónico, va a poder acceder a este Kahoot, lo va a poder editar, lo va a poder duplicar, lo va a poder lanzar en vivo, etcétera, etcétera. Para el resto va a aparecer como un Kahoot fantasma. ¿Está guardado en la carpeta de la organización? Está. ¿Tiene el resto de personas, de compañeros, visibilidad de ese Kahoot? No, porque no está como no listado. En el momento que yo desee, como es mi Kahoot, lo puedo volver a dar a la visibilidad de organización y el resto de compañeros sí que van a tener visibilidad de ese Kahoot. Como digo, dependerá de cada uno de vosotros cuánto queréis utilizar la carpeta privada vuestra, donde al final solo vosotros tenéis visibilidad y acceso de vuestros contenidos, o cuánto queréis poner a disposición del resto de compañeros los Kahoots que tenéis a través de la carpeta de la organización. Y estos dos espacios de trabajo solo están disponibles dentro del espacio de trabajo de equipos. Bien, seguimos con la explicación de hoy. Hemos repasado las opciones principales a mano izquierda, nos hemos dejado informes y lo he hecho a propósito porque vamos a cubrirlo un poquito más adelante. Vamos a ir con la opción que seguramente muchos de vosotros estéis deseando ver hoy, que sería la opción de crear un Kahoot. Y para ello vamos a darle a crear. Cuando le damos a la opción de crear, tenemos la opción de crear un Kahoot, una historia y un curso. Historias y cursos los veremos en otro seminario, que es el seminario que he dicho para la semana que viene, el miércoles. El Kahoot lo vamos a crear clicando en Kahoot. En el momento que le doy a la opción de clicar y crear Kahoot, podemos utilizar distintas maneras de empezar creando ese Kahoot. ¿Cómo lo podemos crear? Lo podemos crear desde cero a través de un lienzo en blanco. Si clicamos en lienzo en blanco, seleccionaré ya cuál es el tipo de tema, que sería el fondo que quiero utilizar. Puede ser fondos que mi universidad, mi organización haya puesto a disposición. Pueden ser algunos que yo haya creado, los puedo crear aquí de manera sencilla, añadiendo un logo, un fondo, etcétera, etcétera. O fondos que Kahoot ya me da a disposición, por ejemplo, este rojo. Bien, vamos a seguir con este fondo rojo y vamos a poner, por ejemplo, ¿cuántos días tiene una semana? Bien, perfecto.
tenemos aquí la opción 1, la opción 2, la opción 3 y la opción válida que es 7. Bien, seleccionamos la opción correcta que es 7 y si le damos aquí a multimedia, veremos que Kahoot ya me propone opciones que puedan estar relacionadas. Bien, vamos a poner aquí, por ejemplo, en buscar semana y tenemos esta agenda. Bien, podemos cambiar el estilo, podemos poner como fondo o podemos dejarlo como contenido multimedia. La opción correcta son 7. Podemos poner el límite de tiempo, el sistema de puntos, recordar de 0 a 1000. Puntos dobles sería de 0 a 2000 o ningún punto. Recomiendo utilizar de vez en cuando puntos dobles para amenizar un poco el Kahoot y hacerlo un poquito más, vamos a decir así, diferente, ¿no? Yo me gusta siempre poner sobre todo las preguntas de punto dobles al final para aquellos estudiantes que estuvieran un poquito más atrás en Kahoot, pues que piensen que pueden reengancharse al podio. Bien, y luego tenemos la opción, obviamente, de revelar gradualmente la imagen en caso de que diéramos alguna pista en la imagen. En el momento que tenemos creado nuestro Kahoot, este es un Kahoot de una sola pregunta, es un ejemplo, iríamos aquí a configuración, pondríamos el nombre, semana, añadiríamos y le daríamos a guardar. Lo guardamos, lo podemos ver en vista previa, presentar en vivo, ir en clases o compartir. Nada, vamos a darle a listo, se queda aquí, recordar, lo podemos mover si así queremos. Digamos que este Kahoot no es un Kahoot que me guste mucho, lo vamos a mover a mi carpeta. Bien, cuando voy a mi carpeta, semana, aquí está. Bien, vamos a crear otro Kahoot y ahora vamos a utilizar inteligencia artificial. Vamos a darle a Kahoot y vamos a empezar con un PDF. Añadimos un Kahoot, un PDF, disculparme, que tiene un límite de hasta 150 páginas. Bien, vamos a ir a lo que sería PDF para Kahoot. Y aquí en mi carpeta tenemos este de Economía Portuguesa. Este documento, que es un documento de la Comisión Europea, si no recuerdo mal, está en inglés. Como digo, límite de 150 páginas. A pesar de que el documento esté en inglés, veremos que las preguntas las podemos crear en cualquier idioma. Bien, las preguntas van a empezar a cargarse aquí. Veremos que hay una variedad de preguntas, algunas son encuestas, sobre todo siempre empieza con una encuesta para un poco abrir el tema de debate. Tenemos aquí diferentes preguntas, podemos cambiar el idioma si quisiéramos, podemos cambiar el nivel de dificultad de este Kahoot, el tono de voz, lo podemos hacer más formal, cuántas preguntas esperamos crear a través de ese PDF y si el propio PDF incluyera ya preguntas con respuestas, con opciones de respuesta, las podríamos extraer a través de esta opción. No es el caso, este PDF no las incluye. Bien, vamos a añadir las 19 preguntas. Vamos a suponer que estoy contento con estas 19 preguntas. Podríamos ir añadiendo una a una. Cerramos aquí y aquí tenemos las 19 preguntas que hemos utilizado. Bien, las preguntas las podemos obviamente mover arrastrando la diapositiva. Las podemos obviamente editar si quisiéramos editar cualquier cosa, límite de tiempo o incluso el enunciado, las opciones de respuesta. Las podemos borrar, si una pregunta no nos gusta se la podemos borrar. Podemos cambiar en la opción de multimedia, recordar. Incluso podemos obviamente también cambiar la imagen, porque esta imagen, por ejemplo, no me gusta y ponemos esta. Bien, vale, perfecto. Tenemos ya primeras preguntas, 19 creadas sobre un documento PDF. Vamos a seguir creando más preguntas. Vamos a darle la opción añadir pregunta y generamos, podríamos añadir una URL que podría ser una URL de Wikipedia sobre economía de Portugal. Podríamos aquí simplemente mencionar el tema, sería macroeconomía de Portugal. Bien, vamos a continuar. Vale, perfecto. Aquí tenemos, por así decirlo, diferentes preguntas de macroeconomía de Portugal. Algunas de ellas quizá son demasiado sencillas y algunas son incluso demasiado orientadas simplemente a Portugal. Podemos volver a probar con otras terminologías, pero vamos simplemente a añadir la pregunta, esta y esta. Como digo, podemos ordenarlas, reordenarlas, etcétera, etcétera. Si quisiéramos añadir una URL de Wikipedia, mismo proceso, añadir pregunta, copiamos, pegamos, ponemos la URL de Wikipedia que funciona muy bien y nos aseguramos que el contenido venga de ahí también. Bien. Vamos a añadir diapositivas porque ahora lo que queremos hacer es añadir contenido. Tenemos creada esta diapositiva, vamos a suponer que es una diapositiva que encaja muy bien con lo que estamos hablando y tenemos aquí simplemente un mensaje, thanks, perfecto. Bien, vamos a volver al Kahoot y vamos a darle a añadir diapositiva. Podríamos crear diapositivas con formato Kahoot, es decir, creamos una diapositiva,
editamos el contenido, imagen, etcétera, etcétera, todo desde Kahoot. Podemos incluso buscar diapositivas pasadas que ya hemos utilizado. Podemos importar. Opciones de importación. Dos, recordad. La primera, cargamos un archivo. Si cargamos el archivo, ese archivo, si luego hay cambios en el archivo original, no se ve reflejado en Kahoot. O sincronizamos con el SharePoint de PowerPoint o con el Google Drive. En ese caso, si tenemos en la nube una presentación en PowerPoint o una presentación en Google, vamos a poder sincronizarla con Kahoot. En nuestro caso utilizamos Google, tal vez en vuestras universidades utilizáis Microsoft, bueno, cualquiera de las dos es válida. Vamos a entrar a nuestra cuenta de Google y en el momento que entramos en nuestra cuenta de Google me van a venir los distintos materiales, ejemplo sesión, bien, y aquí me saldrá en pequeño las diapositivas que tenemos en ese archivo de Google. Bien, vamos a añadir este archivo de Google, lo vamos a mover al final del todo y vamos a hacer un cambio aquí, obrigado, y volvemos a la presentación y le damos a actualizar. En el momento que actualizamos, podemos actualizar todas las diapositivas o solo la diapositiva en la que estamos dentro de Kahoot. Vamos a actualizar solo de una diapositiva, es la única que hay, y el cambio se va a ver reflejado en pantalla. Obrigado. Bien. Tenemos ya las diapositivas, tenemos ya nuestro Kahoot creado, vamos a suponer que estamos muy contentos con nuestro Kahoot, revisamos en configuración el título. Al haber utilizado ya inteligencia artificial, Kahoot le ha otorgado un título, Economía de Portugal. Vamos a darle a guardar. En el momento que lo guardamos, nos sale en nuestra carpeta, porque estábamos en nuestra carpeta, y tenemos las dos opciones, la de presentar en vivo o la de asignar. Bien, vamos a empezar con la opción de presentar en vivo. Si clicara en presentar en vivo, por un lado me va a salir Kahootopia, que es un contenido que hoy no vamos a ver, pero es una modalidad de juego. Le vamos a dar a continuar sin islas, si os saliera, no os va a salir, salvo que lo hayáis activado. Y aquí tenemos las distintas modalidades de juego que mencionaba antes. Tenemos el modo clásico, que es el que estamos utilizando hoy. Tenemos el modo clases, que es el que es un poco más formal, más orientado puramente a presentaciones y que veremos el miércoles que viene. Tenemos el modo exactitud, que lo único que premia es que las preguntas sean respondidas de manera correcta, no se premia la velocidad, ni se hace, por así decirlo, esa tabla de puntos. Tenemos modos equipos, en los cuales podemos crear equipos dentro del aula, modos ad hoc que Kahoot crea, y luego formas de juego diferentes. Estas formas de juego, muchas de ellas son colaborativas. Si le diéramos a empezar, lanzaríamos ese lobby con ese código QR, los distintos jugadores podrían empezar y se conectarían, etcétera, etcétera. Habéis visto, hemos creado un Kahoot y en el momento que lo hemos creado tenemos la opción de presentar en vivo. La otra opción que tenemos es la opción de asignar. Si clicamos en asignar, lo que hacemos es crear una tarea. Cuando asignamos el Kahoot, lo que ponemos es una fecha límite para que los estudiantes tengan X de tiempo para completar esa tarea, por ejemplo el 12 de junio, editamos las opciones, sobre todo considerar si tiene sentido el temporizador de preguntas, es decir, premiar en base a la rapidez de respuesta, y a mí me gusta mucho dejar esta siempre, que es la de orden de respuestas al azar, porque así nos aseguramos de que entre ellos no se pasen las respuestas. Bien, le damos a crear, y en el momento que creamos, nos lleva a la opción de informes, que era la última de las opciones que nos faltaba por cubrir en la demo de hoy. En la opción de informes, si clico aquí, antes que nada, vemos que tenemos ya los informes que son al final Kahoots que hemos jugado. Por ejemplo, ahora mismo estamos jugando un Kahoot que es llevas tus clases a otro nivel con Kahoot. Somos 22 participantes conectados en Kahoot. Si clico aquí, soy capaz de ver el número de participantes, las preguntas, cuántas respuestas correctas habéis tenido, en cuáles necesitéis ayuda, etcétera, etcétera. Obviamente esto tendrá sentido verlo al final de la sesión cuando tengamos ya todas las respuestas. Además, estos informes los podemos descargar, etcétera. Bien, si volvemos a informes, aquí en la parte superior teníamos el de Kahoot asignados, que era el de Economía de Portugal. Hemos creado una asignación, hemos creado una tarea, pero tenemos que, por así decirlo, comunicar esa tarea. ¿Cómo la comunicamos? Bueno, pues la comunicamos a través de las opciones que hay en la parte superior de la pantalla, que es o bien la descarga de un código QR que podéis proyectar, por ejemplo, en el aula, mandar por correo electrónico, colgar en la intranet, un pin del juego, que si vuestros estudiantes, alumnos tuvieran Kahoot, pueden directamente entrar y completar su tarea, o una URL en la cual si ellos clican, directamente entran en esa tarea y lo completan. No tienen que tener
ni usuario ni contraseña en Kahoot. Pueden entrar simplemente, completar la tarea y vosotros veréis conforme van completando cómo sus participantes han ido respondiendo, qué preguntas han tenido correctas, en cuáles han fallado más, etcétera, etcétera. Bien, estas son las opciones de informe, como digo, y las opciones también de asignar contenido, de asignar Kahoots. Bien, volvemos a la presentación donde estábamos y vamos a ir con las últimas preguntas y a dar espacio a alguna pregunta si hubiera. Vamos a pediros, os voy a pedir, disculpadme, que tengáis a mano el teléfono porque habrá alguna pregunta más. Bien, pregunta múltiple, selección múltiple, ¿cómo podéis resolver vuestras dudas sobre Kahoot? Podéis llamar por teléfono, podéis preguntar en la comunidad, podéis preguntar al administrador de Kahoot dentro de vuestra universidad o podéis preguntar a nuestro equipo de soporte. Hay varias opciones correctas, algunas quizás son más correctas que otras. Vamos a ver si habéis seleccionado correctamente las opciones. Activamente la comunidad nos puede servir para inspirarnos, para hablar con otros profesores. Podemos preguntar a los administradores, sobre todo aquellos que nos hayan facilitado las licencias, porque probablemente tengan conocimiento de la plataforma. Y desde luego el equipo de soporte, que es la opción principal, ¿no? Abrir un caso y contactar con ellos. Bien, tenemos JJ, Juan y Jara liderando. Y vamos a la siguiente, que es la lluvia de ideas. ¿Tienes alguna cuestión? Bien, esta lluvia de ideas yo la utilizo como decir simplemente tienes una cuestión, pero la podría utilizar para, por ejemplo, decir dónde queremos ir a final de curso o qué día de la semana queréis que hagamos la prueba. Eh, los alumnos van poniendo ideas y luego las pueden votar. Eso es lo que me gusta muchísimo de esta lluvia de ideas. Ahora mismo, la lluvia de ideas la estoy utilizando más para una pregunta, sería lluvia de preguntas, pero verlo más como la posibilidad de que los estudiantes, vuestros alumnos, plantearán ideas. Esas ideas se verán reflejadas en la pantalla. Aparecerá también la persona luego que ha hecho esa idea o esa pregunta y se votarán. Bien, tenemos unos pocos minutos. Vamos a ver. Bien, en 5 segundos veremos las preguntas en pantalla. Perfecto, Kahoot las va a ordenar por tema. Obviamente no siempre va perfecta esta opción, pero bueno, tenemos ninguna, no todo, todo claro. Bien, voy a intentar responder todas, ¿vale? Lo que os voy a pedir ahora es que votéis las que os resultan más interesantes o que más reflejan vuestro parecer o las que os generan más inquietud, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con esta lluvia de ideas es también premiar a aquellos estudiantes que han propuesto ideas que luego tienen mayor apoyo por parte de la clase. Lo cual es una manera que a mí me parece bastante bonita también de premiar la participación. Podéis votar a tantas como deseéis. Si alguna de ellas no os representa o no es una pregunta que tengáis vosotros, pues la podéis desde luego dejar de lado. Bien, vamos a dejar de tener votación para que nos dé tiempo a contestarlas. Aparecen en pantalla ahora. Bien, ¿puedo transferir Kahoots desde una cuenta gratuita personal a un Moodle? Dani. ¿Cómo saber qué tipo de licencia tiene nuestra universidad? María. ¿Cuántos estudiantes pueden participar como máximo? JJ. Vale. Bien, la primera de las preguntas, ¿cuántos estudiantes pueden participar como máximo? La mayoría de los que estéis en esta llamada tenéis, salvo que tuvierais una licencia diferente, pero deberíais tener la posibilidad de hasta 2000 estudiantes como máximo, con lo cual creo que es un número muy elevado, ¿vale? Ese sería el número de estudiantes máximos que podrían participar en vuestros Kahoot. El tipo de licencia que tiene vuestra universidad, como digo, la mayoría de vosotros, no con ello quiero decir todos, por si alguno no lo tuviera esa, pero en principio deberíais todos tener la que se llama Higher Education Pro. Podéis buscar en la página de Kahoot, es la más completa, la que tiene acceso prácticamente a todas las funcionalidades de Kahoot. Recordar, eso sí, que alguno de vosotros tal vez, si no la tuviera, sería otra diferente. Tenéis en la página de Kahoot descripción de todas las funcionalidades de cada una de ellas. ¿Puedo transferir Kahoots desde una cuenta gratuita personal a un Moodle? No, lo que podéis hacer en Moodle o en el LMS es cargar un Kahoot
Es decir, la integración con el LMS, la manera en que funciona es que cuando creáis un curso en Moodle, en Canvas, en Blackboard, luego podéis dentro del LMS entrar en vuestra sesión de Kahoot y seleccionar ese Kahoot e integrarlo dentro de un curso. Eso es algo que se va haciendo de manera manual conforme vais creando cursos dentro del LMS. Cuando generas Kahoot con IA se puede cambiar el tipo de pregunta. ¿Se puede cambiar el tipo de pregunta? Sí, en el momento que la pregunta ya está añadida a nuestra presentación. En la mano derecha tenemos algunas opciones de configuración y una de ellas sería cambiar el tipo de pregunta, aunque a veces se puede desbarajustar un poco, por así decirlo. Veremos que cuando creamos preguntas con IA se crean preguntas de diferente modalidad, de diferente tipo. Muchas veces la mayoría de ellas suelen ser la pregunta de opción de multirespuesta. Por eso a veces nos es interesante añadir algunas preguntas que utilicen una funcionalidad diferente, como puede ser, por ejemplo, el control deslizante o el coloca al pin. ¿Es posible añadir vídeos a Kahoot? Sí, es posible añadir lo que sería, por ejemplo, enlaces de YouTube, enlaces de Vimeo. Lo hemos visto antes en la opción de multimedia. Vale, temas más avanzados como Kahootopia. Para aquellos que os quedéis un poquito más tarde, os voy a recordar el enlace donde tenéis acceso a lo que serían las sesiones formativas, que ya para prácticamente este curso estamos acabándolas. Tenemos el miércoles que viene la opción, disculpadme, el seminario por el cual hablaremos de cursos y presentaciones. Hubo no hace mucho uno de modos de juego avanzados y se habló también de Kahootopia. De momento no está agendado, pero os voy a recordar ese enlace cuando deje la presentación para que lo tengáis siempre en mente, lo guardéis en favoritos y conforme se va actualizando podéis ir añadiendo, bueno, pues podéis ir registrándoos, disculparme, a sesiones de juego, a sesiones de formativas diferentes. Interacción económica España-Portugal, esta me es complicado contestarla, disculparme. Y nada, gracias sobre todo a aquellos también que me hayáis dicho que todo claro, muy claro, disculpar si he sido rápido. No era la intención, pero es mucho contenido y os recomiendo que reviséis el mismo. Vamos a ver qué sucede ahora. Pues aquellos que habéis preguntado preguntas que han tenido mayor aceptación dentro del grupo, habéis sumado puntos adicionales, con lo cual seguimos con el dominio de los JJ y luego tenemos a Juan, Jara, hoy es el día de la J desde luego, y luego Ignacio. Bien, seguimos. Escala del 1 al 5 es una de las opciones también de preguntas que tenemos. He mejorado mi uso de Kahoot tras la sesión de hoy. Completamente en desacuerdo 1, completamente de acuerdo 5. Tenemos, aparte de esta opción de pregunta, tenemos también el NPS clásico. También estas escalas las podemos editar, obviamente. Y vamos a ver que cuando preguntamos también opinión, algo que es interesante es que podemos mostrar la opinión, podemos quedarnos la opinión para nosotros y luego verla en reportes. No tengo problema, mostrar respuestas. Vamos a ver las respuestas que habéis dado. Bien, pues 4,1 de promedio, me alegro mucho, gracias por vuestro feedback. Respuesta corta, y aquí esta es la que tiene doble punto, como decía antes, que me gusta mucho ponerla de vez en cuando para animar un poco la competición, en qué ciudad vivo yo, y aquí hemos usado esa imagen que se va poco a poco mostrando como pista. Y este tipo de pregunta además es muy interesante, sobre todo cuando tengamos alumnos que quizá puedan tener dificultades de escritura. Bueno, ¿por qué? Porque también podemos dar válidas respuestas que se aproximen a la respuesta que estamos buscando. ¿Vale? En el caso de Copenhague es posible que alguien lo escriba mal o lo escribe de una manera diferente. Vamos a ver. Bien, ¿veis lo que os comentaba? Por eso me gusta mucho esta pregunta. Si le damos a revisar respuestas, bien, yo había dado como válida la opción en danés, la opción en inglés y la opción en español. Bien, vamos a ir a esta opción. Vamos a ir a esta opción y a esta opción, que las vamos a dar como válidas. Estocolmo, Oslo y Holanda, no. Y le damos a enviar. Ahora Kahoot vuelve a recalcular los resultados. Y aquí tenemos las respuestas correctas. Bien. Vamos a siguiente. Y simplemente recordaros, os voy a pasar ahora el enlace donde tenéis acceso a los seminarios online. Tenéis también opciones dentro de los PDFs que tal vez vuestras universidades os han facilitado, si no dentro del centro de ayuda están los cursos también iniciales y un poco más avanzados que tienen una certificación. Y luego tenéis la comunidad, los artículos que son infinitos dentro del centro de ayuda y numerosos vídeos de YouTube en español, muchos de ellos en los que probablemente escuchéis mi voz porque se han creado recientemente. Y como encuesta, selección múltiple, ¿qué sesiones te resultarían más interesantes a futuro? También de cara al calendario próximo, podéis seleccionar una, dos o tres respuestas.
modos de juego de Cajutopia, presentaciones y cursos, Kahoot para estudiantes, esto y demás. Vale, vamos a ver las respuestas. Tenemos modos de juego de Cajutopia, presentaciones y cursos y Kahoot para estudiantes. Bien, como digo, miércoles que viene, ahora os paso el enlace por el chat, la opción de presentaciones y cursos. Modos de juego de Cajutopia la hemos tenido ya, la volveremos a hacer, lo prometo. Y nada, muchísimas gracias. Vamos a ver los resultados de hoy, el podium, cómo ha quedado tras esta pregunta de Copenhague. Tenemos a Ignacio, que ha escalado de quinta, estaba quinto a tercera posición. JJ mayúscula. ¿Y será JJ minúscula o no? Sí, JJ minúscula. Ha ganado la competición de hoy. Tenemos luego a María y a Jara. Y como digo, los resultados los voy a poder ver en la opción de reportes dentro de Kahoot. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Voy a dejar de compartir pantalla, voy a quitar la cámara, voy a poner en el chat, como digo, ese enlace por si alguien más se quisiera apuntar a sesiones futuras. Y recordar, esta sesión está grabada, la recibiréis por correo electrónico. Gracias y espero veros muy pronto. Muchísimas gracias y que tengáis un feliz día.